Durante años, la hija del multimillonario vivió en silencio. No había sonrisas, ni pasos, ni respuestas de los médicos. Su padre gastó una fortuna en máquinas, especialistas y tratamientos experimentales, pero nada cambió. Entonces llegó a la mansión un niño pobre, descalzo y curioso. No tenía certificados ni promesas, solo juguetes, paciencia y una extraña clase de valentía. Un día hizo algo que nadie esperaba y todo cambió. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y tampoco olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Eduardo Morera se sentó solo en la enorme sala de estar de su mansión. El lugar estaba silencioso, demasiado silencioso. Alguna vez había llevado una vida acelerada llena de reuniones de negocios, viajes internacionales y lujo. Pero todo eso cambió después de la trágica muerte de su esposa. Ahora, todo su mundo giraba en torno a su hija, Ana Livia. Ella había nacido con una rara condición que la dejó completamente paralizada e incapaz de hablar. Los médicos lo habían intentado todo, pero finalmente le dijeron a Eduardo que no había esperanza de recuperación ni de comunicación. Aún así, Eduardo se negó a aceptarlo. Vendió la mayor parte de sus empresas e invirtió todo lo que tenía en transformar su casa en una instalación médica. Máquinas, monitores, dispositivos de terapia avanzada y un equipo de cuidadores a tiempo completo fueron instalados por toda la casa. Pero no importaba lo que intentaran, Ana Olivia nunca se movía, nunca reaccionaba. A pesar de todo, Eduardo se quedaba a su lado cada día. Se sentaba junto a su cama, le hablaba y a veces solo le tomaba la mano en silencio, esperando que algún día ella respondiera. Todas las mañanas empezaban igual. Se levantaba temprano, revisaba los signos vitales de Ana Livia y ayudaba a las enfermeras con su rutina matutina. No confiaba en que nadie más manejara su cuidado sin su participación. Le hablaba mientras ajustaban las sondas de alimentación o le cambiaban de posición para evitar llagas por presión. Ella nunca parpadeaba, nunca lo miraba, nunca daba ninguna señal de que entendiera. Pero Eduardo creía que sí. Le contaba historias de su pasado, cómo conoció a su madre, cómo solían soñar con formar una familia y cuánto habían esperado su nacimiento. A veces ponía sus canciones favoritas, recordando el tiempo antes de que su condición empeorara. Intentó todo para estimular sus sentidos. Distintos tipos de música, olores, texturas. Aún así, ella permanecía completamente inmóvil. Aún así, Eduardo nunca se rindió. Creía, muy dentro de sí, que su mente estaba despierta, atrapada dentro de un cuerpo que no obedecía. Anhelaba una señal, incluso el más pequeño movimiento de un dedo, que confirmara que ella seguía allí. A medida que los días se convirtieron en meses, la vida de Eduardo se volvió un patrón de repetición y rutina. Dejó de contestar llamadas de socios y amigos, ya no aceptaba invitaciones ni asistía a eventos públicos. Se había convertido en un fantasma en el mundo exterior. Su única interacción real era con el personal médico, y aun esa se limitaba a conversaciones cortas y necesarias. La mansión, antes llena de risas, invitados y sonidos de actividad, se había convertido en un entorno silencioso y estéril. Cada habitación tenía algún tipo de equipo médico, y los pasillos estaban callados, salvo por el pitido ocasional de un monitor o el sonido de los pasos de Eduardo. A la hora de las comidas, se sentaba en la habitación de Ana Leia y le hablaba como si ella pudiera responder. Le describía lo que estaba comiendo, le hacía preguntas y hacía pausas, dándole tiempo para contestar, aunque sabía que no podía. A veces lloraba, no eran sollozos fuertes, solo lágrimas silenciosas que le corrían por la cara mientras seguía sosteniéndole la mano. Había momentos en que el silencio de la casa se volvía insoportable. Eduardo a menudo se descubría mirando su rostro durante horas, buscando cualquier movimiento, cualquier cosa que mostrara que no estaba solo en esto. Le estudiaba los ojos, intentando ver si se movían ligeramente cuando él hablaba o si reaccionaban de forma diferente a ciertos sonidos, pero nada cambiaba.
Había contratado especialistas de todo el mundo, traído las últimas innovaciones médicas, incluso probado terapias experimentales. Algunos expertos habían cuestionado su estado emocional, sugiriendo que estaba en negación, pero a Eduardo no le importaba. Había aceptado su duelo hacía mucho tiempo, pero no la idea de que Ana Olivia fuera inalcanzable. Creía que renunciar a ella sería como perder a su esposa otra vez. Así que se aferró a la esperanza. La esperanza era lo único que le daba estructura a su vida. Sin ella, todo se derrumbaría. Y aunque doliera, aunque los días se sintieran como una repetición interminable, eligió creer que algún día algo cambiaría. Cuando llegaba la noche, Eduardo siempre seguía la misma rutina. Atenuaba las luces en la habitación de Ana Olivia, le contaba un cuento para dormir y se sentaba a su lado hasta que apenas podía mantener los ojos abiertos. A menudo dormía en la silla junto a ella, negándose a dejarla sola, incluso por unas pocas horas. Ya no confiaba en el sueño. Demasiadas veces se había despertado sobresaltado, temiendo que algo hubiera salido mal mientras descansaba. Aunque tenía un equipo de profesionales vigilándola las 24 horas, no podía relajarse. Su presencia no hacía ninguna diferencia física en la condición de su hija, pero para él tenía un valor emocional inmenso. Era lo único que aún podía darle. Su tiempo, su voz, su cuidado. Le hablaba como si ella escuchara, contándole lo que había pasado durante el día o recordándole la flor favorita de su madre. No había señales de reconocimiento por parte de Ana Olivia, pero Eduardo nunca dejó de intentarlo. Cada noche terminaba igual, con la esperanza de que el mañana fuera diferente. El silencio en la mansión se había convertido en parte de la vida de Eduardo. No era solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de respuesta, de progreso, de confirmación de que su hija seguía mentalmente presente. Ese silencio se volvió lo más ruidoso en el mundo de Eduardo. Había renunciado a todo lo que alguna vez amó, a todo lo que le daba un nombre, solo para estar con su hija. La mayoría de las personas se habrían alejado, habrían aceptado el diagnóstico y seguido adelante. Pero Eduardo no podía, no quería. Su amor por Ana Olivia era más fuerte que cualquier lógica o opinión científica. Cada día era un desafío, pero también una oportunidad. Tal vez ese sería el día en que ella parpadearía, movería un dedo o haría un sonido. Y aunque ese día nunca llegara, él había hecho las paces con su decisión. Su vida ahora consistía en esperar y amar a alguien que no podía responder, pero en quien creía, convencido de que aún estaba allí, viva en su mente. Así que se quedaba a su lado cada día, tomándole la mano, hablándole en voz baja y esperando un milagro. La mansión, antes fría y silenciosa, comenzó a ver algo nuevo. Una mañana, una mujer llamada Donna Calia se presentó en la puerta principal, sosteniendo la mano de su pequeño hijo, Gabriel. Parecía cansada pero bondadosa. Su ropa era sencilla y algo gastada. Había venido buscando trabajo, cualquier trabajo. Eduardo no hizo muchas preguntas, solo la miró a ella, luego al niño, y accedió a contratarla como ama de llaves. Ella preguntó si Gabriel podía quedarse con ella, ya que no tenía a nadie con quien dejarlo. Eduardo asintió. Ya no le importaban muchas cosas. Mientras alguien mantuviera la casa limpia y respetara el silencio, era suficiente. Gabriel, con apenas 8 años, entró en la mansión con los ojos muy abiertos. No parecía nervioso ni abrumado. En cambio, caminaba como si hubiera estado allí muchas veces antes. No llevaba zapatos, y sus pies descalzos hacían un sonido suave sobre el suelo frío. Era curioso con todo. Se asomaba a las habitaciones y observaba en silencio a las enfermeras y las máquinas sin hacer preguntas. Gabriel no preguntó quién era Ana Olivia. La encontró sentada en su silla de ruedas en una habitación tranquila, rodeada de máquinas y silencio. Las enfermeras estaban acostumbradas a que los visitantes se sintieran incómodos a su alrededor, pero Gabriel no. Simplemente entró, la miró por un momento y se sentó en el suelo. Sacó un pedazo de papel y unos lápices de colores de su bolsillo y comenzó a dibujar.
No habló, no la observó fijamente, ni actuó como si algo estuviera mal. Para él, ella no era extraña ni aterradora. Era solo una niña en una silla. Las enfermeras lo observaban desde lejos, sorprendidas por lo natural que se comportaba. Eduardo pasó por la puerta, vio al niño sentado allí dibujando junto a su hija y se detuvo. No era algo que esperara ver. No interrumpió. Solo se quedó un minuto observando. Gabriel siguió visitando a Ana Olivia todos los días. Se sentaba a su lado y dibujaba animales, árboles, casas y, a veces, personas que se parecían a él y a ella. Los días empezaron a sentirse diferentes. Donelia limpiaba en silencio, siempre respetuosa del ambiente. Cocinaba comidas para Eduardo, aunque él apenas probaba la comida. Aún así, se las dejaba en la mesa cada día sin quejarse. Gabriel seguía su propio ritmo, moviéndose de una habitación a otra, siempre descalzo, siempre curioso. Comenzó a dejar sus dibujos en el suelo, cerca de la silla de Ana Olivia. Algunos eran simples, otros estaban llenos de colores. Nunca los explicaba, nunca preguntaba si le gustaban. Solo los dejaba allí. Eduardo notó eso. Tomó algunos de los dibujos y los guardó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo pequeño pero importante estaba cambiando. Gabriel no intentaba arreglar nada. No miraba a Eduardo con lástima ni preguntaba por la condición de Ana Olivia. Simplemente existía en el espacio de manera natural y honesta. Eso, por sí solo, empezó a mover algo dentro de las paredes de la mansión. Una tarde, Eduardo se sentó en el pasillo, fingiendo leer mientras observaba a Gabriel a través de la puerta entreabierta. El niño hablaba ahora con Ana Olivia, sin esperar respuestas, solo conversando sobre cosas pequeñas, lo que había almorzado, un pájaro que vio en el jardín, un sueño tonto que había tenido. Sus palabras eran simples, y su tono, tranquilo. Eduardo escuchaba. No sabía bien por qué le importaba, pero había algo en la presencia del niño que hacía que el silencio se sintiera menos pesado. Incluso las enfermeras empezaron a sonreír con más frecuencia. Las máquinas seguían emitiendo pitidos como siempre, y Ana Olivia permanecía completamente inmóvil, pero Eduardo notó pequeños detalles. La habitación se sentía más cálida. La tensión en el aire ya no era tan aguda. Un día, Gabriel trajo un juguete, un trompo de madera. Lo hizo girar en el suelo, y el juguete giró durante mucho tiempo hasta que se detuvo. El niño rió suavemente y luego miró a Ana Olivia diciendo, ¿viste eso? Como si ella pudiera responder. Eduardo sintió algo en el pecho que no había sentido en años. Otro día, Gabriel colocó un pequeño perro de peluche en el regazo de Ana Olivia. Era viejo y le faltaba un ojo, pero se veía suave y querido. Él tampoco habla, dijo Gabriel sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Pero me gusta tenerlo cerca. Eduardo entró justo a tiempo para escuchar eso. No dijo nada, solo se quedó quieto en el pasillo. Esa noche tomó el peluche, lo observó detenidamente y lo devolvió al regazo de Ana Olivia antes de irse a dormir. Poco a poco, sin ningún gran acontecimiento, el ambiente de la casa empezó a cambiar. Seguía siendo silenciosa, pero ya no era un silencio que dolía. A veces, la risa de Gabriel resonaba por los pasillos. Jugaba con las sombras en la pared, hacía rodar lápices por el suelo, o tarareaba canciones sin palabras. Eduardo se descubría escuchando esos pequeños sonidos, esperándolos, incluso extrañándolos cuando cesaban. La mansión no estaba curada, pero ya no estaba congelada en el tiempo. Una mañana, Eduardo entró en la habitación de Ana Olivia y vio a Gabriel ya allí, dibujando en el suelo. Había un nuevo dibujo junto a la silla de ruedas de Ana Olivia. Mostraba a dos niños tomados de la mano bajo un árbol, uno de ellos en silla de ruedas, el otro descalzo. Eduardo lo observó por un momento. Miró a su hija. Su rostro no había cambiado, pero algo se sentía distinto. Tal vez era él. Tal vez era la esperanza intentando regresar de manera callada e inadvertida. Gabriel no levantó la vista. Siguió dibujando.
Eduardo se sentó en una esquina de la habitación sin decir una palabra. No sabía qué había traído ese niño a la casa, pero era algo real. No era medicina, ni terapia, ni ciencia. Era presencia. Gabriel no necesitaba explicaciones ni resultados. Simplemente estaba allí, y de esa forma tan sencilla, estaba cambiando todo. Eduardo observó la mano del niño moverse sobre el papel, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir curiosidad otra vez. Gabriel había convertido en parte de su rutina visitar a Ana Livia cada día. Cada mañana, después del desayuno, iba a su habitación sin que nadie se lo pidiera. Nunca lo trató como una obligación. Para él era simplemente algo que quería hacer. Llevaba consigo una pequeña bolsa de tela con los juguetes viejos que había traído de la humilde casa donde solía vivir. La mayoría eran animales de plástico desgastados, algunas figuras de acción rotas y un coche de juguetes sin ruedas, pero todos eran importantes para él, y los compartía sin reservas. Los colocaba uno por uno en el suelo cerca de la silla de ruedas, dándoles nombres, voces inventadas y personalidades extrañas. A veces inventaba historias completas con los juguetes, actuando pequeñas aventuras. Otras veces intentaba hacer reír a Ana Livia con caras exageradas o fingiendo caerse mientras jugaba. No esperaba reacciones. Simplemente seguía apareciendo, hablándole como si ella pudiera escuchar cada palabra, incluso si nunca daba una respuesta clara. Pero un día, ocurrió algo pequeño. Gabriel contaba una historia tonta sobre una jirafa espacial, cuando la vio parpadear lentamente. No era el parpadeo automático habitual, sino algo diferente, más controlado. Se detuvo. Movió un juguete de un lado a otro frente a ella, observando con cuidado sus ojos. Los ojos la siguieron, apenas, pero la siguieron. Dijo su nombre suavemente, y por un instante, su mirada se desplazó hacia él. No fue un movimiento dramático ni lo suficientemente claro como para estar seguro, pero Gabriel lo notó. No dijo nada a Eduardo ni a las enfermeras. En cambio, decidió intentarlo otra vez. Al día siguiente, regresó con más juguetes, nuevas historias y voces divertidas. Cada vez probaba algo distinto. Hablaba más alto, se movía más despacio, aplaudía, incluso fingía llorar. Cada vez notaba pequeños cambios. Un parpadeo más largo, un leve movimiento en los dedos, una suavidad en la mirada. No pensaba en términos científicos ni usaba palabras complicadas. Para él, era sencillo. Ella estaba allí y reaccionaba a él. Gabriel no se guardó todo eso para sí. Su madre, Dona Celia, siempre prestaba atención. Ella nunca interrumpía cuando él estaba con Ana Livia, pero a menudo se asomaba en silencio a la habitación. Empezó a notar los mismos pequeños cambios. Como mujer observadora, comenzó a escribir lo que veía. Tomó un cuaderno y anotaba cosas sencillas como Ana parpadeó después de que Gabriel rió, o Ana miró el juguete rojo. Al principio pensó que tal vez era su imaginación, pero con el paso de los días las pequeñas reacciones comenzaron a repetirse con más frecuencia. Mostró las notas a una de las enfermeras, quien se encogió de hombros, y dijo que quizás era algo aleatorio, aunque tal vez valía la pena seguir observando. Aún así, Dona Cilia siguió registrándolo todo. Creía en lo que veía. Había vivido lo suficiente para saber cuándo algo real estaba ocurriendo, aunque los demás aún no lo creyeran. Gabriel, por su parte, no parecía sorprendido por nada de eso. Seguía jugando y hablando como si todo fuera completamente normal. Para él, Ana Livia siempre había estado viva por dentro. La casa empezó a sentirse diferente. Ya no se trataba solo de rutinas médicas. Había algo nuevo en el aire, algo que la gente no podía explicar con palabras, pero que podía sentir. Las enfermeras estaban menos tensas. Eduardo comenzó a pasar frente a la habitación de Ana Livia con más frecuencia. A veces se quedaba de pie en la puerta observando a Gabriel durante varios minutos sin decir nada. Una tarde incluso entró en la habitación y se sentó en una silla en la esquina. No habló, solo observó. Gabriel no pareció incomodarse.
Siguió creando sus pequeñas historias, sin darse cuenta de cuánto estaba cambiando el ambiente. El silencio que antes dominaba la casa empezó a sentirse más ligero. No había desaparecido, pero ya no pesaba. Era como si algo se moviera debajo de la superficie, como una corriente invisible que solo podía sentirse. Incluso Ana Olivia, aunque todavía incapaz de hablar o moverse de forma evidente, parecía tener más luz en los ojos. Era difícil medirlo, pero estaba allí. La conexión era real. Eduardo no quiso creerlo al principio. Había pasado años escuchando a los médicos decir que no había esperanza. Había aprendido a no esperar nada. Pero ahora comenzó a buscar las señales él mismo. Notó cómo los ojos de Ana Olivia se abrían un poco más cuando Gabriel levantaba la voz, o cómo parpadeaba más cuando el niño contaba chistes. Una noche, Eduardo se sentó junto a ella y preguntó, ¿Me escuchas? No esperaba respuesta, pero sus ojos se movieron ligeramente en su dirección. Su corazón latió más rápido. Tal vez era solo un deseo, pero tal vez no. Le pidió a una de las enfermeras que la observara más de cerca durante el día. Pidió informes y hasta pidió ver el cuaderno de Dona Celia. Leer las sencillas notas escritas por una ama de llaves le sacudió el alma. Todo ese tiempo, especialistas con años de formación no habían logrado nada. Y ahora, un niño de 8 años y una mujer callada estaban viendo lo que nadie más había visto. Eso lo hizo cuestionarse todo lo que creía saber. El cambio no llegó como un milagro. Ana Olivia no empezó a hablar de repente ni a mover los brazos, pero algo era distinto, algo verdadero. Sus ojos ya no se veían vacíos. Cuando Gabriel entraba en la habitación, parecía que lo buscaban. Su respiración se volvía más estable cuando él hablaba, e incluso su ritmo cardíaco variaba ligeramente en el monitor cuando el niño se sentaba cerca y le contaba sus historias locas. Las enfermeras también empezaron a tomar nota de esos cambios. Gabriel nunca actuó como si hubiera hecho algo grandioso. Simplemente seguía siendo él mismo, sencillo, curioso y lleno de imaginación. Seguía dibujando, jugando y haciéndola reír a su manera. Eduardo, antes distante y cerrado, empezó a pasar más tiempo cerca de ellos. No decía mucho, pero escuchaba. Un niño pobre sin formación especial estaba logrando algo que ninguna máquina podría hacer: llegar a la mente y al corazón de Ana Olivia. Y eso lo cambió todo. Gabriel, sin siquiera saberlo, había iniciado algo nuevo. Una conexión verdadera. Y esa conexión, por pequeña que fuera, era la primera señal real de esperanza. Era un día extremadamente caluroso. El sol estaba alto y el aire se sentía pesado. El pequeño parque cerca de la mansión, usualmente vacío, tenía algunos niños jugando bajo la sombra de los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo había accedido a salir. No le gustaba dejar la casa, especialmente por la condición de Ana Olivia, pero Gabriel había insistido. Dona Celia preparó todo: una bolsa con agua, bocadillos, protector solar y ropa extra. Colocaron cuidadosamente a Ana Olivia en su silla de ruedas, y todos caminaron lentamente hacia el parque, que estaba a solo unos minutos. Eduardo empujó la silla casi todo el camino en silencio. Gabriel corría delante, lanzando una pelota al aire y hablando de cualquier cosa sin importancia. Cuando llegaron, encontraron un lugar con sombra bajo un árbol. Eduardo se sentó en un banco con el teléfono en la mano, y Dona Celia extendió una toalla para que Gabriel se sentara. Y Ana Olivia, aunque seguía en silencio, se veía diferente. No estaba mirando al vacío como de costumbre. Sus ojos estaban fijos en algo. Las escaleras cerca del parque infantil. No eran muy grandes, solo 10 escalones de concreto que bajaban a una parte más baja del parque donde otros niños jugaban. No tenían nada especial, pero Ana Olivia no dejaba de mirarlas. Su mirada era tan intensa que resultaba imposible no notarlo. Gabriel, siempre atento a los pequeños detalles, fue el primero en darse cuenta. Siguió la dirección de su mirada, al principio confundido. Se agachó junto a ella y susurró: «¿Qué estás mirando?».
Ella no respondió, pero sus ojos no se apartaron de las escaleras. Gabriel se levantó, caminó hacia ellas, y luego se volvió a mirarla. Su mirada lo siguió. Dio un paso atrás, y los ojos de ella regresaron a los escalones. Había algo en ellos que la atraía. No entendía por qué, pero sentía que era importante. Mientras tanto, Eduardo había empezado a hablar por teléfono, caminando unos pasos más allá con la espalda vuelta. Dona Celia, al notar el calor, fue a la fuente cercana a llenar una botella de agua. Solo fueron unos segundos, un breve momento en el que nadie estaba mirando con atención. En ese corto instante, Gabriel tomó una decisión. No lo planeó ni lo pensó demasiado. Solo sintió algo dentro que le decía que debía hacerlo. Caminó detrás de la silla de ruedas de Ana Olivia, miró a su alrededor rápidamente y tomó los mangos. Sin decir una palabra, empujó. La silla avanzó despacio al principio, pero luego ganó velocidad. Las ruedas delanteras alcanzaron el primer escalón. La silla entera cayó, golpeando fuerte el primer peldaño, luego el segundo, y así sucesivamente. Cada rebote producía un sonido fuerte. El marco temblaba, y las ruedas golpeaban el concreto una y otra vez. Gabriel corrió al lado, intentando sostener los costados para mantenerla estable, pero en realidad, solo la seguía. Eduardo se volvió al oír el ruido. Vio la silla bajando a toda velocidad por las escaleras, y se quedó paralizado por un segundo. Dona Celia gritó y dejó caer la botella de agua. Corrió tan rápido como pudo. Todo sucedió demasiado deprisa. La silla llegó al final con un golpe seco. Por un segundo, hubo silencio. Luego todos corrieron a ver qué había pasado. Al pie de las escaleras, Ana Olivia seguía en su silla. No estaba herida. No había moretones ni sangre. Pero algo claramente había cambiado. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si acabara de correr un maratón. Sus ojos estaban muy abiertos, observando todo, alerta de una manera que nadie había visto antes. Eduardo llegó hasta ella y se arrodilló frente a su hija. Ana Olivia, dijo, con voz insegura. Sus labios temblaron. Sus brazos, que nunca se habían movido por voluntad propia, empezaron a sacudirse. Sus dedos se contrajeron. Una mano se levantó lentamente, apenas extendiéndose hacia adelante. Entonces llegaron las lágrimas. No eran de dolor, y tampoco eran silenciosas. Lloraba como alguien que acababa de despertar de una larga pesadilla. Su cabeza se movió ligeramente hacia un lado, en dirección a Gabriel, que estaba a unos pasos, sin aliento, abrazándose los brazos con fuerza. Dona Celia se cubrió la boca con ambas manos. Las enfermeras habían visto pequeños indicios antes, pero nunca algo así. No era una pequeña reacción, era real, era una respuesta. Eduardo no supo qué hacer al principio. Siguió hablándole, haciéndole preguntas, tratando de mantener su mirada. Ella parpadeó una y otra vez. Le tomó la mano, y esta vez ella movió los dedos para aferrarse a la suya. No era un agarre fuerte, pero estaba ahí. Gabriel permaneció en silencio, observando todo. No sonreía ni se mostraba orgulloso, solo miraba. Dona Celia se arrodilló junto a Eduardo y empezó a revisar sus piernas, brazos y rostro, buscando heridas, pero no había ninguna. Las lágrimas de Ana Olivia no se detuvieron, pero no traían tristeza, sino una sensación de despertar. Era como si algo dentro de ella hubiera estado encerrado y por primera vez, la puerta se hubiera entreabierto. Miraba a su alrededor, siguiendo los movimientos, reconociendo las voces. Nunca lo había hecho antes. Las enfermeras, que habían pasado meses intentando detectar cualquier señal, estaban presenciando algo increíble. Una escalera. Esa simple y áspera escalera había activado algo profundo en su cerebro. Nadie lo esperaba, nadie lo había provocado, pero había sucedido. Cuando el shock pasó, Eduardo la levantó con cuidado de la silla para revisar que no estuviera herida, pero ella no apartó la mirada de él en ningún momento. La abrazó, y su mano se movió para tocarle el pecho. Nunca lo había hecho antes.
Gabriel se acercó y se sentó en el último escalón. La miró y sonrió. Luego dijo en voz baja: «Sabía que estabas ahí dentro». Ella lo miró, de verdad. Ya no era una mirada vacía, era atenta, llena de emoción. Lo reconoció. Eduardo, aún temblando del miedo por lo que pudo haber pasado, no fue capaz de regañar a Gabriel. En el fondo, Eduardo sabía que sin la acción loca del niño, aún estarían esperando otro pequeño parpadeo. Las enfermeras que habían corrido desde el otro lado del parque también tenían lágrimas en los ojos. Habían visto milagros en hospitales antes, pero nada como eso. No fue un avance médico. Fue algo distinto, algo que ninguna máquina ni terapia había logrado alcanzar hasta entonces. Ese día, bajar las escaleras lo cambió todo. Ya no se trataba de peligro o riesgo, sino de conexión, de instinto, de un momento imposible de explicar. Lo que ocurrió no tenía sentido para ningún médico, pero sí para todos los que estuvieron allí. Las escaleras no eran especiales, pero para Ana Livia fueron la chispa. Lo que fuera que había estado encerrado dentro de su cerebro, respondió a esa caída repentina, a esa sensación, a ese movimiento que nunca antes había sentido. Eduardo la mantuvo cerca el resto del día. Al regresar a la mansión, el equipo médico ya los esperaba y realizaron exámenes completos. Todo resultó normal, pero a nadie le importaron los gráficos ni los números. Lo habían visto. Ella había llorado. Se había movido. Los había mirado. Desde ese día, la forma en que todos miraban a Ana Olivia cambió. Ya nadie la veía como una niña silenciosa en una silla. Estaba viva por dentro. Gabriel lo había sentido, y ahora todos lo habían visto. Bajar esas escaleras la había traído de vuelta. Después de aquel día en el parque, nada dentro de la mansión fue igual. Todos habían sido testigos de algo que jamás creyeron posible. Y Eduardo ya no podía negar lo que había visto con sus propios ojos. Desde entonces, la presencia de Ana Olivia se volvió más evidente. Seguía callada y atrapada en su silla, pero sus ojos estaban vivos. Seguía a Gabriel con la mirada donde quiera que él se moviera, fija y clara, no la mirada vacía de antes. El personal médico tomó nota del cambio y comenzó a revisarla constantemente. Pero incluso con todas las máquinas y pruebas, nadie podía explicarlo. Los resultados mostraban lo mismo de siempre, y aún así, su familia y las enfermeras sentían la diferencia. Cada vez que Gabriel entraba con su pequeña bolsa de juguetes, los ojos de Ana Olivia lo seguían como si lo reconociera por encima de todos los demás. Eduardo se mantenía cerca, observando cada detalle con una mezcla de incredulidad y esperanza. Había esperado años por esto, y ahora estaba ocurriendo. Una tarde, Gabriel corrió hacia su habitación con una nueva idea. En su mano tenía un pequeño pato de juguete que había encontrado en el fondo de su vieja bolsa. Era amarillo, desgastado, y tenía un pequeño silbato dentro. Gabriel lo apretó, y el pato emitió un chillido. Rió y miró a Ana Olivia. «¡Pato!», dijo con voz clara y emocionada, presionándolo de nuevo. «¡Cuá, cuá!». Por unos segundos pareció que nada pasaría, pero entonces los ojos de Ana Olivia se fijaron en el juguete. Su mirada no se apartó. Gabriel lo notó enseguida. Volvió a apretarlo y repitió más despacio: «Pato». Eduardo, que estaba sentado cerca, se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. Gabriel lo repitió una vez más: «Pato». Y entonces, después de años de silencio, Ana Olivia abrió la boca y emitió un sonido ahogado y entrecortado: «Pa». No fue claro, pero estaba ahí. Gabriel se quedó helado. Luego todo su rostro se iluminó de alegría. No se rindió. Repitió otra vez, más fuerte y feliz: «Pato». Ana Olivia lo intentó. Sus labios temblaban. Su garganta emitía un sonido que había estado dormido durante años. Lo intentó de nuevo, y esta vez salió más claro: «Pato». Fue un sonido pequeño, casi débil, pero era una palabra real. Eduardo no pudo contenerse. Rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos mientras su cuerpo temblaba de emoción.
Había rogado durante años por oír cualquier sonido de ella, y ahora allí estaba, su primera palabra. Dona Celia entró corriendo al oír el alboroto, y cuando Gabriel le contó lo que había pasado, cayó de rodillas, abrumada. El silencio que había atormentado la mansión durante tanto tiempo se rompió. Solo fue una palabra, pero se sintió como si se abriera una compuerta. Todos en la habitación comprendieron que ese momento era más que un avance. Era la vida misma regresando. Ana Olivia había hablado, y nada podría borrar ese recuerdo. Los días siguientes se llenaron de pequeñas pero increíbles victorias. Gabriel continuó con sus juegos, sin tratarlos como terapia, sino como diversión. Al día siguiente apretó el pato otra vez, y Ana Olivia repitió, «Pato», esta vez sin dudar. Fue áspero e imperfecto, pero suficiente. Después de eso, Gabriel empezó a mostrarle otros juguetes. Una pelota se convirtió en pelota, un vaso de agua en agua. No la presionaba, solo jugaba, repitiendo palabras y convirtiéndolo en un juego. A veces ella no decía nada, pero de pronto, una nueva palabra escapaba de sus labios. Eduardo, quien alguna vez había llenado la casa con máquinas, médicos y terapeutas, se dio cuenta de que nada había llegado a su hija como esto. No eran los equipos médicos ni las técnicas complicadas. Era un niño con paciencia, alegría y sin miedo. Eduardo empezó a llevar un cuaderno donde escribía cada palabra que ella decía. Cada una era un tesoro, una prueba de que su hija se estaba liberando poco a poco de la prisión en la que había vivido durante años. Los médicos que venían a revisar su progreso no podían explicarlo. Miraban a Eduardo, negaban con la cabeza y admitían que nunca habían visto algo parecido. ¿Cómo podía un niño sin entrenamiento lograr lo que años de terapia no habían conseguido? Pero Eduardo conocía la respuesta. No se trataba de formación ni de dinero. Se trataba de conexión. Gabriel no trataba a Ana Olivia como una niña frágil o rota. No la miraba con lástima ni con la presión de que mejorara. La trataba como a su amiga, su igual. Y eso marcó la diferencia. Con Gabriel, todo era ligero. Todo era juego. Y, de alguna manera, el juego había abierto puertas dentro de ella que la medicina nunca pudo. Eduardo pasaba ahora más tiempo con ambos, observando, aprendiendo, a veces incluso uniéndose a sus juegos. Por primera vez en años, la mansión se sentía viva. Las paredes ya no resonaban solo con silencio y tristeza, ahora contenían risas, palabras y el inicio de una nueva vida para Ana Olivia. Cada palabra nueva era celebrada. A veces era solo un susurro, a veces entrecortada, pero era progreso. Dijo, «Quiero», cuando sus ojos se dirigieron hacia algo que Gabriel le mostraba. Dijo, «Pelota», mientras él la hacía rodar por el suelo. Dijo, «Agua», cuando le mostró un vaso. Eduardo lloraba cada vez, incapaz de contenerse. Dona Celia empezó a cocinar más seguido, preparando comidas que llenaban la casa con aromas de vida familiar. Las enfermeras, antes tan serias y profesionales, ahora sonreían y aplaudían cada vez que Ana Olivia decía algo nuevo. La esperanza ya no era una idea, era visible, era real. Todos comprendían que este cambio no había venido de milagros ni de medicinas, sino del valor de un niño pobre y descalzo que se atrevió a creer en ella. Gabriel literalmente la había empujado hacia adelante por aquellas escaleras, hacia un nuevo comienzo. Y ahora, con cada palabra nueva, Ana Olivia despertaba al mundo paso a paso, rompiendo el silencio que había gobernado su vida por tanto tiempo. Mientras limpiaban el sótano de la mansión, que no había sido tocado en años, Dona Celia y Gabriel descubrieron una puerta estrecha detrás de un estante viejo. No estaba cerrada con llave, solo atascada. Después de un poco de esfuerzo, lograron abrirla. Dentro había un pequeño cuarto de almacenamiento lleno de polvo, muebles antiguos y varias cajas de cartón apiladas en una esquina. Gabriel, curioso como siempre, comenzó a abrirlas una por una. La mayoría contenía suministros médicos obsoletos, máquinas rotas y archivos sin usar.
Sin embargo, una caja llamó la atención. Tenía el nombre de Ana Livia, escrito con marcador negro a un costado. Dona Celia llamó a Gabriel y abrió la tapa con cuidado. Dentro había carpetas, cuadernos y sobres llenos de papeles y fotografías. Algunos documentos llevaban logotipos de hospitales. Otros tenían notas escritas a mano y firmas. A medida que Dona Celia empezó a leer, sus manos comenzaron a temblar. Gabriel se sentó en el suelo junto a ella, hojeando en silencio las fotos. Lo que encontraron no era simple papeleo rutinario. Era un registro oscuro de cosas que nunca debieron ocurrirle a una niña. Cosas que habían sido ocultadas. La primera carpeta tenía una fecha de hace 5 años. Contenía páginas que describían planes de tratamiento, llenas de jerga médica, pero incluso sin entender todos los términos, era evidente que algo estaba mal. Frases como inmovilización física, sedantes de alto riesgo y procedimiento no aprobado se repetían. Un documento describía cómo Ana Olivia había sido inmovilizada durante 12 horas al día por agitación. Pero Dona Celia sabía que Ana Olivia nunca había sido capaz de moverse por sí sola, mucho menos de alterarse. Otro informe detallaba el uso de un medicamento experimental con graves efectos secundarios. También había fotografías, algunas mostrando marcas en los brazos y las piernas de Ana Olivia. Gabriel no habló mientras las miraba, pero su expresión cambió. Ya no era curiosidad, era enojo y confusión. Los ojos de Dona Celia se llenaron de lágrimas. Siguió leyendo página tras página, viendo cómo las personas que debían cuidar de Ana Olivia la habían tratado como un objeto. La niña había sufrido en silencio, incapaz de defenderse, mientras otros tomaban decisiones sin compasión ni cuidado. Esa tarde, cuando Eduardo regresó de una breve reunión en la ciudad, Dona Celia lo llamó al sótano. No dijo mucho. Simplemente le mostró los archivos. Eduardo los tomó lentamente, se sentó en una vieja silla de madera y comenzó a leer. No pasó mucho tiempo antes de que su cuerpo se inclinara hacia adelante, con las manos aferradas a los papeles, como si el peso de la verdad lo aplastara. Sus ojos permanecieron fijos durante mucho tiempo en una sola fotografía. Una imagen de Ana Olivia inconsciente, con un tubo en la nariz y los brazos atados a una cama. Reconoció la foto. Era de un hospital en el que había confiado. Uno de los especialistas que él mismo había contratado había recomendado exactamente ese tratamiento. Recordó cuán desesperado había estado en aquel entonces, escuchando cada promesa, persiguiendo cualquier posible solución. Al hacerlo, había cerrado los ojos. Había permitido que extraños trataran a su hija sin hacer suficientes preguntas. Había creído que la estaban ayudando. Ahora, al ver la verdad, Eduardo sintió que algo se derrumbaba dentro de él. La culpa lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera sentido. No pudo hablar. No pudo defenderse. Solo pudo sentarse en silencio, sosteniendo los archivos como si pesaran 100 kilos. Dona Celia se quedó junto a él, firme pero serena. No hiciste esto con odio, dijo en voz baja. Pero se hizo, y ahora hay que responder. Eduardo asintió lentamente. Sabía que tenía razón. Lo que había pasado no podía deshacerse, pero tampoco podía seguir oculto. Tenían que asumir la responsabilidad. Esa noche, Eduardo reunió más documentos de su oficina privada, correos electrónicos, contactos médicos y otros papeles que podrían ser útiles. Dona Celia hizo copias de todo. A la mañana siguiente, contactaron a un abogado en quien ella confiaba, alguien que conocía desde hacía años. El abogado escuchó, revisó el material y comprendió de inmediato la gravedad del caso. En cuestión de días, comenzaron el proceso legal. Eduardo dio permiso para liberar todos los registros. No intentó ocultar nada. Quería que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. Era lo mínimo que podía hacer por su hija. Durante esos días de recopilación de pruebas y reuniones legales, Ana Livia permaneció tranquila en su lugar habitual. No entendía toda la historia, pero notaba los cambios.
Veía cómo Eduardo se sentaba a su lado y la miraba más tiempo de lo normal, a veces susurrando, «Lo siento», cuando nadie más estaba cerca. Gabriel dejó de traer juguetes por unos días. En su lugar, simplemente le tomaba la mano o se quedaba sentado en silencio. Estaba enojado, no con ella, sino con las personas que la habían lastimado, y aún no sabía cómo procesarlo. Aún así, Ana Olivia respondía a su presencia, y aunque esa semana no hubo nuevas palabras, sus ojos lo seguían cada vez. También empezó a mostrar más expresiones. A veces alzaba las cejas al escuchar ciertas voces, otras veces movía los labios como si intentara decir algo. No era comunicación clara todavía, pero era progreso. Lo más importante era que, por primera vez en su vida, no la trataban como a una paciente ni como a un experimento. La trataban como a una persona. A medida que avanzaba el proceso legal, Eduardo tomó una última decisión. Llamó a los medios. No buscaba fama ni compasión, pero quería asegurarse de que esto nunca le volviera a pasar a otro niño. Hizo una declaración explicando cómo había fallado a su hija al confiar en las personas equivocadas, y cómo los niños como Ana Olivia necesitaban protección, no pruebas. Los reporteros acudieron a la mansión, pero Eduardo dejó claro que Ana Olivia no sería mostrada ante las cámaras. Ya había sufrido bastante. Gabriel, al escuchar todo eso, no entendía completamente, pero sabía que algo importante estaba sucediendo. Se quedó cerca de Ana Olivia durante las entrevistas y reuniones, apretándole suavemente la mano cuando el ambiente se volvía ruidoso o tenso. Una noche, mientras Eduardo se sentaba junto a su hija, le susurró: «A partir de ahora, tú eres la protagonista, no un caso». Y Ana Olivia parpadeó lentamente 2 veces. Si entendía las palabras o no, ya no importaba. Lo que importaba era que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Ya no era un archivo escondido en una caja. Finalmente estaba siendo vista. Con el aire de la mansión finalmente más ligero y lleno de algo parecido a la paz, Eduardo tomó una decisión en la que nunca había pensado. Una tarde salió al jardín trasero y miró el viejo cobertizo de madera que había estado abandonado durante años. Estaba deteriorado en varias partes, lleno de polvo, telarañas y herramientas rotas. Pero Eduardo ya no veía un cobertizo, veía una posibilidad. Llamó a 2 trabajadores para que lo limpiaran. Sacaron todo lo que había dentro y repararon las ventanas y las paredes rotas. Eduardo no les dio muchas instrucciones, solo dijo: «Háganlo luminoso, háganlo seguro». Cuando estuvo limpio, él mismo pintó las paredes de blanco y colocó una gran mesa en el centro. Las ventanas amplias dejaban entrar la luz natural. No era lujoso ni costoso, pero era abierto, tranquilo y sereno. Era perfecto. Luego, Eduardo salió y compró pinturas, pinceles, grandes hojas de papel, esponjas y marcadores. Llevó todo a casa y le dijo a Ana Olivia: «Este es tu espacio ahora. No necesitas hablar aquí, solo muéstranos». Pero cuando Gabriel la llevó en su silla al nuevo cuarto y colocó su mano en pintura azul, algo cambió. Presionó sus dedos contra el papel, y juntos dejaron una sola huella. Ella la observó durante mucho tiempo. Al día siguiente, intentó sumergir los dedos de nuevo, esta vez arrastrándolos lentamente sobre la superficie. Apareció una línea azul. La miró, luego miró a Gabriel, que sonreía. En el estudio no había reglas. Nadie le decía qué pintar. Nadie preguntaba qué significaba. Solo se le permitía crear. Poco a poco, empezó a experimentar. Usaba pinceles cuando sus dedos se cansaban. Probaba diferentes formas y colores, pero siempre regresaba al azul. Eduardo lo notó. Recordó que el azul era el color del cielo el día en que ella bajó las escaleras del parque, el día en que todo empezó a cambiar. Ese recuerdo había permanecido con ella, y ahora salía a través de la pintura. Gabriel también comenzó a pintar. No pensaba demasiado en lo que hacía. Solo quería acompañar a Ana Olivia y formar parte de lo que ella estaba viviendo. A veces pintaba figuras de palitos, otras veces
círculos torpes o animales que apenas parecían animales. Pero no importaba. Lo que importaba era que estaba allí con ella, en ese espacio tranquilo donde ambos podían ser libres. Eduardo solía quedarse en la puerta observando. No interrumpía ni daba ideas. Solo miraba, asombrado por todo lo que Ana decía sin usar palabras. Sus movimientos seguían siendo lentos, pero con la ayuda de Gabriel aprendió a sostener el pincel y presionarlo contra el papel. A veces pintaba con un solo color, otras con 3. Algunos días pintaba sin parar durante 1 hora. Otros días solo hacía 1 o 2 trazos. Pero todo lo que hacía tenía importancia. Las pinturas comenzaron a acumularse. Gabriel las pegaba en las paredes. El estudio ya no era blanco, estaba lleno de vida. Con el tiempo, las pinturas fueron entrando a la casa. Eduardo empezó a colgarlas en los pasillos, en la sala, incluso en su oficina. Cada vez que pasaba frente a una de ellas, se detenía. No le preguntaba a Ana Olivia qué significaban. No lo necesitaba. Podía sentirlo. Sus emociones, sus recuerdos, sus pensamientos. Todo salía a través de los colores. Ya no necesitaba términos terapéuticos ni lecciones estructuradas. Había encontrado su propio camino. Y Eduardo, que alguna vez había corrido detrás de doctores y máquinas para arreglar a su hija, comprendió que ella siempre había estado completa. Solo necesitaba una forma de hablar que no dependiera de su voz. La mansión, antes llena de silencio y tristeza, ahora tenía color. Los visitantes se sorprendían al entrar y ver las paredes cubiertas de formas abstractas y tonos de azul. Gabriel decía con orgullo, «Ella lo hizo». Y Ana Olivia sonreía. Su sonrisa no era amplia ni ruidosa, pero era real, y bastaba para iluminar toda la habitación. Un día, Dona Celia entró al estudio con papel nuevo, y notó que Ana Olivia había pintado algo diferente. Esta vez no eran solo formas o líneas. Parecía una escalera azul rodeada de luz. Gabriel también la vio, y ambos supieron lo que era. Era la escalera del parque, la que lo había cambiado todo. La recordaba claramente. Ese momento, esa caída, esa chispa, se había quedado dentro de ella. Y ahora había encontrado una forma de expresarlo sin necesidad de explicarlo. Eduardo vio la pintura y la tomó con cuidado de la mesa. No dijo nada. Simplemente la enmarcó y la colgó en el centro de la sala. Esa pintura, más que cualquier palabra o sonido, era su historia. Era un momento de libertad transformado en color. A partir de entonces, el arte de Ana Olivia se convirtió en su lenguaje. Cuando estaba triste, pintaba. Cuando estaba feliz, también pintaba. Se volvió su rutina, su terapia, su desahogo. El estudio del jardín, antes un cobertizo olvidado, se había convertido en el corazón del hogar. Era el lugar donde se creaba, se expresaba y se compartía. Eduardo siguió apoyando el trabajo de Ana Olivia, comprando más materiales, construyendo estantes y hasta invitando una vez a un profesor de arte. Aunque Ana Olivia prefería crear sola, Gabriel siguió siendo su compañero más cercano, siempre listo para ayudarle con los pinceles, limpiar sus manos o elegir nuevos colores. Donna mantenía el espacio limpio y siempre dejaba meriendas a mano. La mansión, que antes parecía un hospital privado frío, ahora estaba llena de calidez y vida, y a través de sus pinturas, Ana Olivia le decía a todos los que entraban que no estaba en silencio, ni rota, ni perdida. Tenía una voz, fuerte, clara y llena de sentimiento. No salía de su boca sino de sus manos, de las líneas y trazos azules que cubrían las paredes. Y todos los que la veían comprendían lo mismo. Eso era libertad, y le pertenecía solo a ella. Todo había cambiado de una manera que nadie había planeado, pero todos aceptaban. Lo que comenzó como una casa silenciosa, rota y llena de dolor, se había convertido en algo real. No era el tipo de familia que aparece en revistas o en la televisión, pero era una familia. Era la suya. Una mañana, Ana Olivia estaba sentada en el estudio de arte con Gabriel, dibujando con lápices de colores.
Al principio no hablaba mucho, solo se concentraba en el papel frente a ella. Gabriel tarareaba una melodía inventada mientras dibujaba a su lado. Eduardo pasó frente a la puerta abierta y se detuvo al ver lo que ella estaba haciendo. Había 3 figuras de palitos tomadas de la mano. Una tenía el cabello largo, como Donna. Otra tenía el cabello corto y despeinado, como Gabriel. La última llevaba gafas, como Eduardo. Encima del dibujo, Ana Olivia había escrito una palabra con su caligrafía cuidadosa y temblorosa. Nosotros. Cuando Eduardo entró y le preguntó suavemente, ¿quiénes son?, ella sonrió y dijo, nosotros. Eso fue todo. Ese fue el momento en que todo cobró sentido sin necesidad de nada más. Unos minutos después, Donna Celia entró para llamarlos a almorzar y también vio el dibujo. No dijo nada al principio. Se quedó quieta, mirando el papel, con una toalla en la mano. Sus ojos se humedecieron un poco, pero los secó rápidamente antes de que alguien lo notara. Ana Olivia la miró y señaló la figura con el cabello largo. Tú, dijo. Era simple, pero para Donna Celia significó todo. Nunca había esperado ser más que una ayudante en la mansión. Había venido solo a limpiar, cocinar y encargarse de las tareas pequeñas, pero de alguna manera, con el tiempo se había convertido en algo más. No porque alguien se lo dijera, sino porque Ana Olivia la había elegido. Y eso significaba más que cualquier contrato o título. Desde ese día, las cosas cambiaron silenciosamente. Donna Celia seguía cocinando y limpiando, pero ahora se sentaba con ellos durante las comidas, compartía historias de su pasado y formaba parte de cada momento en la casa. Gabriel, por supuesto, ya era una presencia constante, pero ahora ya no era solo un visitante en el mundo de Ana Olivia. Era su compañero en todo. Juegos, bromas, ideas y hasta en los momentos de silencio. Tenían su propia forma de comunicarse. A veces lo hacían con gestos tontos de las manos. Otras, usaban palabras inventadas que solo ellos entendían. Una vez, Eduardo les preguntó qué significaba flipper, y ambos estallaron en carcajadas sin darle respuesta. No importaba que los demás no entendieran. Lo que importaba era que ellos sí. Jugaban a juegos simples, como esconder objetos y crear reglas nuevas. Inventaban historias con sus juguetes y dibujos. A veces se sentaban en el jardín y se hacían muecas hasta que alguno de los dos reía. Gabriel no veía a Ana Olivia como alguien a quien proteger. La veía como su igual. Y ella no lo veía como un visitante ni un ayudante, sino como a su hermano. Esa palabra nunca se dijo en voz alta, pero no hacía falta. Estaba clara en todo lo que hacían juntos. Eduardo también había cambiado, de formas que nunca imaginó. Ya no caminaba con la culpa pesando sobre sus hombros. Dejó de revisar gráficos médicos o buscar nuevos tratamientos en línea. No contaba sus palabras ni medía sus movimientos. Había dejado de intentar arreglarla. Ahora solo intentaba estar. Leía cuentos para ella por la noche, incluso cuando estaba demasiado cansada para escuchar. Le traía pequeños regalos del mercado. Un nuevo tono de pintura azul, una fruta extraña, un peluche. No lo hacía porque un médico se lo recomendara, sino porque quería estar cerca de ella. A veces se sentaba a su lado y no decía nada. Solo estar en la misma habitación era suficiente. Sus llamadas de negocios se volvieron más cortas. Su oficina permanecía vacía con más frecuencia. En cambio, ayudaba a Gabriel con la tarea o pedía consejos a Donna Celia sobre cocina. Una vez quemó una olla de arroz, lo que hizo reír a todos durante una semana entera. Finalmente estaba viviendo con ellos, no alrededor de ellos. Por las noches, después de que Ana Olivia y Gabriel se dormían, Eduardo y Donna Celia solían encontrarse en la cocina. No lo planeaban. Simplemente ocurría. Se sentaban a la mesa, bebiendo té en silencio. A veces hablaban del día, lo que había pintado Ana Olivia, lo que había dicho Gabriel, lo que había salido bien o mal en la casa. Otras veces apenas decían una palabra. El silencio ya no era incómodo, era compartido. Era tranquilo, comprensivo.
Una noche, Eduardo le dijo, «No sé qué sería de esta casa sin ti». Ella no respondió con palabras. Solo asintió y siguió bebiendo su té. Sabía lo que él quería decir. La conexión entre ellos no era romántica ni dramática. Era algo construido a lo largo de muchos días, de luchas compartidas, y de una casa que lentamente se había convertido en un hogar. Había respeto, cuidado y algo más fuerte que las etiquetas. Ninguno de los dos necesitaba explicarlo. Ambos sabían, sin necesidad de decirlo, que juntos ya no eran dos personas de mundos distintos. Habían formado algo nuevo. La mansión, que alguna vez se sintió como un lugar lleno de muebles fríos y equipos médicos, ahora estaba llena de risas, jugo derramado, juguetes esparcidos y paredes cubiertas de arte. Era un desorden hermoso. Tenía rutinas, pero no rígidas. Tenía momentos de silencio, pero no de soledad. Y sobre todo, tenía amor. Un amor cotidiano y real. El tipo que no necesita gritarse ni escribirse. Se mostraba en la manera en que Gabriel ataba los zapatos de Ana Olivia, o cómo ella señalaba un juguete, y él sabía exactamente cuál era. Estaba en la forma en que Eduardo le tomaba la mano en sus días tranquilos, o en cómo dona Celia le acomodaba la manta con cuidado cada noche. Un día, Ana Olivia dibujó otro cuadro. Mostraba una casa con 4 personas. Se lo entregó a Eduardo y dijo, «Familia». Eso fue todo. Nadie la corrigió. Nadie preguntó quién era quién. Todos asintieron, porque era verdad. No era una familia convencional. Era mejor, era real y era suya. Ana Olivia estaba sentada en silencio en el camerino del auditorio, esperando su turno para hablar. Llevaba un vestido azul sencillo, su color favorito, el que siempre le recordaba al cielo del día en que su vida empezó a cambiar. Gabriel estaba a su lado, balanceando las piernas desde la silla, más emocionado que nervioso. Eduardo estaba en la audiencia, sentado en primera fila, jugueteando con las manos, con el pecho apretado por la emoción. Dona Celia estaba entre bastidores, ayudando a organizar a los próximos oradores y mirando a Ana Olivia con ojos llenos de orgullo. La invitación había llegado 2 meses antes. Un evento nacional sobre resiliencia, esperanza y transformación humana. Los organizadores habían escuchado la historia de Ana Olivia y insistieron en que la compartiera. Al principio, Eduardo dudó. No quería presionarla, pero Ana Olivia dijo que sí. No por obligación, sino porque quería que la gente supiera qué era lo que realmente importaba. Había preparado su discurso con Gabriel, practicando cada frase lentamente, repitiendo cuando era necesario, siempre concentrándose en lo que sentía verdadero para ella. Cuando llegó su turno, el presentador anunció su nombre en voz alta. «Por favor, recibamos a Ana Livia Morera». Las luces bajaron. El público aplaudió con respeto, y ella comenzó a avanzar en su silla de ruedas. Gabriel caminó a su lado, tomándola de la mano. El vestido azul se movía suavemente mientras llegaba hasta el micrófono. La gente esperaba un discurso formal, algo sobre su condición, los médicos y la terapia, quizás sobre avances científicos. Pero cuando se detuvo frente al micrófono, sonrió, miró a Gabriel y dijo con voz fuerte y clara, «Él es Gabriel. Me empujó por las escaleras y me despertó al mundo». Al principio, la sala quedó en silencio. Luego llegó una ola de risas, seguida de lágrimas en algunos rostros. No era una broma, era la verdad. Esa sola frase contenía años de dolor, crecimiento y cambio. Era cruda, era real, y rompió toda la tensión del lugar. Gabriel también rió, orgulloso de ella. No le importaba que cientos de personas los observaran. Para él, era solo Ana Olivia siendo ella misma. Ana Olivia continuó hablando despacio, usando el micrófono con calma y confianza. No recitó un discurso memorizado como una presentación. Simplemente contó su historia, pedazo a pedazo, con sus propias palabras. Habló de cómo había vivido en silencio durante años, de cómo los doctores iban y venían,
de cómo las máquinas hacían ruidos pero no la hacían sentir nada. Explicó cómo todos se enfocaban en lo que no podía hacer: caminar, hablar, moverse, hasta que un niño llegó y no le pidió hacer nada. Solo se sentó con ella, jugó con ella, le habló como si siempre hubiera estado ahí. Dijo al público que no fue la medicina lo que la despertó, sino la presencia. No un milagro, sino un momento, un empujón, literalmente, que cambió su mundo. El público escuchaba en silencio, pendiente de cada palabra. Algunos se secaban las lágrimas, otros solo la observaban, asombrados de cómo alguien que había sido considerada inalcanzable ahora estaba frente a una nación, contando con serenidad cómo realmente había sucedido. Compartió cómo la pintura la ayudó a decir cosas cuando las palabras no salían, cómo el color azul la hacía recordar la libertad. Mencionó a Eduardo, su padre, y cómo él había aprendido a dejar de buscar una cura y a empezar a ser un papá. Habló de Dona Celia, que llegó a su vida en silencio, y se convirtió en el tipo de madre que todo niño necesita. Una que escucha, que protege, que permanece. Sonrió al mirar a Gabriel y dijo: «Él nunca me trató como si estuviera rota, me trató como si ya estuviera completa». La sala permaneció en silencio, profundamente conmovida. Sus palabras no sonaban como los discursos ensayados o los textos de libros. Sonaban como alguien que, después de mucho tiempo, por fin estaba diciendo la verdad. No hablaba con perfección. Algunas pausas eran largas. Algunas palabras salieron más despacio que otras, pero nada de eso importaba. Lo que importaba era que estaba hablando. Tenía algo que decir y todos la escuchaban, y con cada frase, era como si el peso de su antiguo silencio quedara atrás. Al final de su discurso, el presentador regresó al escenario. El público se puso de pie y aplaudió, no por formalidad, sino porque no pudieron evitarlo. Había gente llorando, abrazándose, sonriendo entre lágrimas. «Les pedimos que se queden un momento más para un anuncio especial», dijo la presentadora. «Hoy tenemos el honor de hacer algo oficial. Por decisión legal, Dona Celia es ahora la tutora legal de Ana Livia». El público aplaudió de nuevo. Eduardo, ya emocionado, se cubrió el rostro con ambas manos. La anfitriona continuó: «Y Gabriel es ahora, de corazón y por lazo, su hermano». Esa frase provocó una ovación. Gabriel miró a Ana Livia, confundido al principio, luego sonrió ampliamente. Ella tomó su mano y la apretó con fuerza. No necesitaba papeles ni firmas para sentirse su hermano, pero escucharlo en voz alta hizo que algo dentro de él se llenara de orgullo. Dona Celia subió al escenario y abrazó a ambos. No dijo nada, sus acciones lo dijeron todo. Eduardo observaba desde la primera fila. Esta vez, sus lágrimas no eran de tristeza, culpa o dolor. Eran de gratitud profunda. Gratitud porque la vida le había dado otra oportunidad. Gratitud porque el silencio se había convertido en voz. Gratitud porque los extraños del público ahora veían a Ana Livia como él la veía. No como una niña en una silla, sino como una líder. Alguien que había atravesado la oscuridad y había salido con algo que enseñar. Se levantó y aplaudió más fuerte que nadie. Ya no pensaba en el pasado. Pensaba en el futuro, en cómo su hija se había convertido en alguien a quien la gente escuchaba. Durante años, Eduardo había hablado por ella, había adivinado sus sentimientos e interpretado sus silencios. Pero ahora, ya no necesitaba que nadie lo hiciera por ella. Podía hablar, podía elegir, podía guiar. La niña que una vez fue tratada como un caso médico se había convertido en una voz poderosa. Su historia, antes escondida en la tristeza, se había vuelto algo brillante, algo fuerte, algo que llegaría más lejos de lo que cualquiera imaginaba. Al salir del escenario, Ana Livia miró al público una última vez. No dijo nada más. No hacía falta. Su historia ya había sido contada y había llegado exactamente como debía. La gente la recordaría no solo por su condición, sino por su valentía, su humor y su verdad. Había pasado de ser alguien de quien los médicos hablaban
a ser alguien a quien la gente admiraba. Los organizadores del evento le entregaron una placa de reconocimiento, pero ella apenas la miró. Lo que más le importaba era la mano de Gabriel en la suya, el sonido de los aplausos orgullosos de Eduardo y la mirada serena de aprobación de Dona Celia. Detrás del escenario, alguien le preguntó si hablaría en más eventos en el futuro. Ella simplemente respondió: «Tal vez, si Gabriel viene también». Y él, sin dudarlo, contestó: «Siempre». Y con eso, salieron juntos del auditorio. Ya no eran solo sobrevivientes del pasado, sino líderes de algo nuevo. Había nacido una nueva voz, y su nombre era Ana Livia. Su historia, antes silenciosa, ahora era una luz para muchos. De regreso en la mansión, el sol de la tarde iluminaba la sala donde Ana Olivia colocó con cuidado su medalla en el estante, justo al lado del dibujo que había hecho años atrás de 3 figuras tomadas de la mano. Lo observó un momento. El papel estaba un poco desgastado, pero el significado seguía siendo igual de fuerte. Gabriel se paró a su lado y sacó de una pequeña mochila algo que no abría hacía mucho tiempo. De adentro sacó el mismo pato de goma, el que había iniciado todo. Los colores estaban apagados. El silbato casi no sonaba, pero aún funcionaba. Lo levantó y dijo con una sonrisa: «Todavía lo tengo». Ana Livia lo miró y se echó a reír. «Pato», dijo claramente, sin esfuerzo. Su voz era más fuerte ahora, su tono juguetón. Aquella palabra, que una vez había sido tan difícil, ahora salía con facilidad y alegría. Ambos rieron, y por un momento fue como volver hasta aquel instante de descubrimiento, solo que ahora todo había crecido. La mansión se veía diferente, no por grandes renovaciones, sino por la vida que la llenaba. Había dibujos pegados en cada pared, algunos ordenados, otros caóticos. Pinturas coloridas apoyadas contra los muebles. El viejo estudio de arte seguía en uso, pero ahora toda la casa era una extensión de él. El pasillo, antes silencioso y frío, ahora era brillante y cálido, con manchas de pintura en el suelo que nadie se preocupaba por limpiar. Las risas resonaban con frecuencia, y la música salía de la cocina donde Dona Celia bailaba mientras cocinaba. Ana Livia, ya una adolescente, había crecido, más alta, más fuerte, más independiente. Todavía usaba su silla de ruedas para los trayectos largos, pero dentro de la casa caminaba despacio por su cuenta, apoyándose en los muebles y en el brazo de Gabriel cuando lo necesitaba. Cada paso era cuidadoso, pero cada uno era suyo. Su habla, antes limitada a unos pocos sonidos entrecortados, se había vuelto fluida y expresiva. Aún hacía pausas a veces, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Tenía cosas que decir, y ya no temía decirlas. Ana Livia tenía sueños ahora. Hablaba de querer viajar para conocer a otros niños con historias como la suya, para ayudarlos a encontrar sus voces. Hacía preguntas sin parar, curiosa por todo. Sus temas favoritos eran el espacio, los animales y los hechos históricos extraños que Gabriel encontraba en Internet. A menudo se sentaban juntos en el estudio, no siempre pintando, pero siempre conversando. Su amistad había madurado, pero seguía teniendo la misma honestidad y lealtad. Gabriel también había crecido. Era más alto ahora, más responsable, pero igual de juguetón. Conservaba viejos hábitos, como andar descalzo por la casa o poner nombre a cada nuevo mueble. Pero también había adquirido otros nuevos, como ayudar a Ana Olivia a organizar sus obras y escribir sus ideas en un cuaderno. Eran más que amigos, eran familia, no por sangre, sino por todo lo que realmente importaba. Y aunque la vida traía días difíciles, siempre había alguien en quien apoyarse. La mansión ya no era un lugar para recuperarse, era un lugar para vivir, crecer y pertenecer. Eduardo había cambiado de maneras que nunca imaginó. Aún mantenía su negocio funcionando en segundo plano, pero su vida ya no giraba en torno a reuniones o informes. Había encontrado su propósito en ser padre, no como un título, sino como una acción.
Leía en voz alta a Ana Olivia cada noche, incluso cuando ella decía que no tenía sueño. A menudo se sentaba junto a ella solo para escucharla mientras explicaba sus nuevas ideas. A veces hablaban del pasado, a veces de cosas tontas, y a veces de nada en absoluto. Él y Dona Celia compartían su propio ritmo tranquilo. Entre tazas de té por la noche, o mientras limpiaban la cocina, hablaban sobre los chicos, el futuro y, a veces, sobre los viejos tiempos, aunque cada vez menos. La mansión, que una vez fue un lugar lleno de culpa y espera, ahora estaba llena de planes. Eduardo ya no buscaba soluciones. Había aprendido que la presencia importaba más que cualquier tratamiento, y al estar presente cada día, él también había encontrado sanación. No todos los días eran perfectos. Había momentos de frustración cuando Ana Olivia tropezaba o se esforzaba con las palabras, o cuando las emociones se desbordaban y nadie sabía qué decir. A veces Eduardo aún sentía el peso de los años perdidos. A veces Gabriel se cansaba. A veces, Dona Celia extrañaba su vida anterior, aquella más tranquila, antes de que esta inesperada familia se formara.